invitación. Para mí es un honor que me inviten y estar con ustedes. De hecho, es de las últimas conferencias que voy a dar. Ya más bien la última, porque ahora nada más voy a dar como una al mes y me voy a enfocar en pues los morros que siempre me andan buscando, ¿no? De universidades. Es que me integré a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y es lo que, ay, ¿qué creen? Se me olvidó la portada, pero bueno, empecemos. Bueno, el término feminicidio fue acuñado por Mary Orlock en Inglaterra, Feminicide más bien. Pero quien le dio el uso jurídico por primera vez fue Diana Russell y Jay Caputi en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres en Bruselas. La definición que ella usó fue el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad de las mujeres. Esta va a ser una constante que vamos a estar viendo a lo largo pues a lo largo de los casos y de las modalidades de la violencia y bueno, ahorita les explico esto, por qué tiene que ver con las modalidades. Pero en 1990 Diana Russell y Jill Stratford lo redefinieron como el asesinato misógino de mujeres cometidos por hombres. Como sabemos, Marcela Lagarde, ella definió el término ya feminicidio tal cual, porque saben, a veces se usa femicidio y ella lo definió como feminicidio, pero Marcela Lagarde le dio un uso político y un sentido de denuncia al término, para denunciar la omisión del Estado mexicano en la investigación de estos asesinatos de niñas y mujeres. El, entonces, ¿qué es lo entonces, pues desde ahí se empieza a usar, ¿no? Y creo que lo de Ciudad Juárez nos ilustra bien. Había una omisión en la investigación de los asesinatos de niñas, la criminalización, al decir que, pues, sí, que se iban con el novio, que ellas se lo buscaban, ya saben, todo esto que afortunadamente espero que vaya cambiando, bueno, ya ha ido cambiando por la presión de la sociedad civil, pero de repente en algunos casos mujeres, bueno, madres llegan a reportar, o padres llegan a reportar la desaparición de su hija y aún le siguen diciendo tiene que esperar 72 horas. Julia Monarres considera que el feminicidio es una progresión de actos violentos de maltrato emocional, psicológico, golpes, insultos, tortura, violencia familiar, entre otras. Es justamente, ¿se acuerdan del violentómetro del IPN? Pues justamente viene desde ahí, ¿no? Que empieza desde agresiones verbales, pero termina en agresiones físicas que llegan a culminar en el feminicidio. Rita Segato acuña el término femigenocidio para los crímenes que por su cualidad de sistemáticos e impersonales tiene por objeto específico la destrucción de las mujeres y los hombres feminizados. Esto es para los transfeminicidios, mejor dicho. Pero, ¿qué tenemos? El Comité de Expertas de la CEDAW de la Convención de Belén do Pará ha definido que el feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad o por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. La definición es más sencilla y se me hace también muy completa. Y, y bueno, pero en México, ya saben, cuando se hablan de razones de género, las razones de género para los feminicidios en México se plasmaron en el código, en el 325 del Código Penal Federal, y dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se consideran que existen razones de género cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias y empieza a describir las causales, pero antes de explicar lo de las causales, me gustaría explicarles que justamente de dónde vienen estas causales. Parte del Código Penal Federal viene del patrón que se detectó en los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez.
las mujeres y niñas eran secuestradas, eran violadas durante días, eran torturadas, eran mutiladas, eran asesinadas y arrojadas en el espacio público. Entonces, si se fijan, la causal es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se le hayan infringido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar del sujeto en contra de la víctima. Si se fijan, esto fue lo que se le adicionó, que haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, de confianza, también esto fue lo que se agregó. Establezcan que existan datos que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictivo, acoso, lesiones del sujeto en contra de la víctima haya sido incomunicada, sea cual sea el tiempo, y el cuerpo de la víctima sea exhibido en un lugar público. Pero si se fijan, parte de estas causales de la tipificación de feminicidio vienen justamente del 325 del Código Penal Federal. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues también tenemos, esto es algo de lo que hablo muy poco de hecho porque cuando hice el mapa y lo quise acercar al público en general, el público en general, no, por lo general, si tú lees es un feminicidio íntimo, como que se saca de onda. Entonces, pues lo hice un poquito más sencillo, pero son, son, digamos que, modalidades delictivas que vienen en los protocolos internacionales y también usa mucho la academia, ¿no? Pero ¿qué es un feminicidio íntimo? Pues es cometido por un hombre con que la víctima tenía o ha tenido una relación o vínculo íntimo, ya sea marido, pareja, expareja, novio, compañero, novio, exnovio, bueno, o cualquiera de esos. Y también incluyen en los supuestos de que cuando las asesinan por no querer andar con ellos, también entra el feminicidio íntimo en estos. Los no íntimos es cuando la mujer es asesinada por un hombre desconocido, con el que la víctima no tenía ningún tipo de relación. Pero, por ejemplo, chicas que son violadas por miembros de la comunidad y asesinadas, se convierten en un feminicidio no íntimo. Eh, los feminicidios infantiles, bueno, los protocolos internacionales, muchos dicen que una niña va de los 0 a los 14 años, pero pues en México como que es un poquito diferente, ¿no? Se define que una niña va de los 0 a los 12 años y un adolescente de los 13 a los 17 años. Yo hice esa separación esa separación más para México. Por eso en el mapa yo lo que muestro son más bien niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres de la tercera edad, y las mujeres adultas las tengo subdivididas. En algunos casos, bueno, y ya después tenemos el feminicidio familiar, que es la muerte, bueno, el feminicidio infantil, pues es la muerte de una niña menor de, bueno, yo le pongo de 12 años, por un hombre en el contexto de una relación de corresponsabilidad, de confianza y poder que le otorga la situación. Y es que aparte, quien la debería de cuidar, la asesina, ¿no? Por eso se da el feminicidio, así se define el feminicidio infantil. Pues el feminicidio familiar se da en una situación de parentesco, consanguinidad, afinidad o adopción. Cualquiera de los miembros en este sentido ya se considera feminicidio familiar, los suegros, los yernos, eh, hijos adoptivos, ellos son los que se consideran dentro del feminicidio familiar. Hay otro feminicidio que no lo puse aquí, los feminicidios por conexión. Esto es cuando una mujer está en la línea de fuego y también termina siendo asesinada.
un poquito más adelante les voy a explicar que yo estos feminicidios por conexión, yo los uso para explicar también feminicidios de mujeres en contextos de violencia armada. Por ejemplo, un feminicidio por conexión es cuando la pareja está asesinando o quiere asesinar a la mujer y se mete la mamá o la hija y las termina asesinando a los dos. Eso se refiere al feminicidio por conexión. Pero tenemos también los sexuales sistémicos, que eran los de Ciudad Juárez, precisamente ahí se empezó a encontrar este patrón. La muerte de mujeres que está acompañada por el secuestro, tortura, violación, y se supone que los sujetos activos matan a la víctima en un periodo determinado de tiempo. Creo que también se ha visto, es un patrón que no es exclusivo de Ciudad Juárez, se ha visto en Ciudad de México y últimamente con este caso de la niña de Zacatecas, que estuvo privada, incomunicada 11 días y retenida varios días, ¿no? Tenemos también algo que tenemos mucho es por prostitución o por profesión estigmatizada. Si se fijan, muchas veces cuando las mujeres por necesidades, por cuestiones de desigualdad, terminan trabajando de bailarinas en bares o en trabajo sexual, son revictimizadas, ¿no? Dicen es que le gustaba la vida fácil, ¿no? Les gustaba esto, ellas mismas se lo buscaron. Las son estigmatizadas por su profesión, pero a veces no saben que detrás de ellas hay historias muy graves de a veces embarazo adolescente, tienen que dejar sus estudios inconclusos, no pueden acceder a un empleo mejor calificado, pero tienen hijos que mantener, entonces, ¿qué hacen? Recurren a este tipo de trabajos, ¿no? Y muchas de ellas a veces vienen de embarazos adolescentes. Es algo que de repente he visto en poquito en Oaxaca, pero más lo he visto hacia Veracruz precisamente. Eh, este tipo de modalidad. Ay, ay, no me quiere avanzar. Bueno, y tenemos los feminicidios por trata de personas, la muerte de mujeres producida en una situación de trata de personas, y por trata se entiende la captación, transporte y traslado, acogida y recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de fuerzas o formas de coacción. Pues hay que recordar tan solo los tratantes de mujeres de Tlaxcala, eh, los proxenetas teniendo hijos con las víctimas y retenían a los hijos amenazándolas por los hijos o también por la familia, ¿no? Les decían, te va a pasar esto, te va a pasar esto, le va a pasar esto a tu familia si no haces esto, ¿no? A eso se refiere por las formas de coacción, ¿no? Y pues entonces empiezan pues a romper a las víctimas, ¿no? Por tráfico, bueno, a quebrarles su voluntad, a, a romper su autoestima. Después tenemos pues por tráfico de seres humanos, ¿no? Y pues no se diga, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Veracruz, pues son zonas que converge ahí la ruta migrante. Hasta da pena decirlo, ¿no? Pero las mujeres migrantes toman anticonceptivos antes de cruzar por México, bueno, cuando cruzan por México, porque saben que hay una alta probabilidad de ser violadas, pero también terminar siendo asesinadas y terminar siendo víctimas de feminicidio. Pero qué feo, ¿no? Que tengan que recurrir a eso para no terminar embarazadas. Tenemos también los transfeminicidios o transfóbicos, que son las muertes de mujeres transgéneros en las que el victimario o los victimarios las matan por su condición o identidad de género, más bien es por un cuerpo feminizado. Los feminicidios racistas, las muertes de mujeres por rechazo origen a su origen étnico, racial o sus fenotipos. Bueno, esto ya sería más difícil determinarlo así por notas de prensa, pero sí, y por mutilación genital femenina. Y entonces Naciones Unidas, ¿qué es lo que hizo? Basándose en su experiencia internacional, la relatora clasifica las muertes violentas de mujeres en dos categorías: activas o directas, pasivas e indirectas.
Y entonces tenemos a los feminicidios activos o directos. En las muertes de mujeres y niñas como resultado de la violencia familiar ejercida por la pareja en el marco de una relación de intimidad o convivencia. Bueno, lo que vendría siendo, pues, todo lo que sabemos, ¿no? La violencia familiar. Eh, el asesinato, también la violencia en el noviazgo, ¿no? Eh, yo creo que sí, no se separa la violencia en el noviazgo a veces de la violencia familiar y es algo que se debe hacer porque hasta hay niñas de 14 años que han sido asesinadas por sus novios. Hubo una niña, el caso que más me impactó fue de una niña en 2016 en Coahuila que la asesinó, ella tenía 11 años, su novio 13, de 32 puñaladas en Coahuila y no pudo ser sentenciado por la edad. El asesinato misógino de mujeres, las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre del honor, las muertes de mujeres y niñas relacionadas con situaciones de conflicto armado como estrategia de guerra, opresión o conflicto étnico. Es algo que se ve también en Oaxaca mucho hacia Tuxtepec, no se diga. Los asesinatos de mujeres en situaciones de conflicto armado. Ahorita les voy a hablar un poco de eso. Ay, es que ya mi mouse dejó de funcionar. Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de una dote, las muertes de mujeres relacionadas con la identidad de género y con la orientación sexual. Bueno, sí hay casos en México que las han asesinado por ser lesbianas, desgraciadamente. El infanticidio femenino y la selección de sexo basada en género, la muerte de mujeres y niñas relacionadas con el origen étnico y la identidad indígena. Bueno, en Chihuahua, por una vinculación a proceso, me di cuenta que había un violador que violaba solo mujeres de la etnia rarámuris. Eran rarámuris. Pero fue por las investigaciones de las autoridades que se dio a conocer eso. Y solo eran rarámuris. Yo creo que también él pertenecía a la etnia rarámuri, pero eso ya no lo confirmó el comunicado, pero sí se llega a dar. Luego las muertes debidas a abortos inseguros clandestinos, la mortalidad materna y las muertes de prácticas dañinas. Bueno, claro, estos los menciono, pero yo ya no los incluyo. Yo ya no incluyo, estos son los indirectos, ¿no? Nada más que se me olvidó decirles antes. Las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, al tráfico de drogas, a la proliferación de armas pequeñas, crimen organizado, actividades de pandillas y bandas criminales. La muerte de niñas o mujeres por negligencia, privación de alimento, maltrato y actos de omisiones deliberadas por funcionarios públicos, agentes del Estado. ¿Se acuerdan del feminicidio de la niña Fátima que denunciaron aquí en Ciudad de México, que fueron a denunciar al DIF y fueron omisos? Se sigue llegando a dar. Bueno, ahora estamos viendo que no nada más es exclusivo de Oaxaca, también de otros lugares. Son venganzas ejercidas de hombres contra terceras personas que son mujeres en estos contextos de violencia armada. La situación particular de violencia a cada territorio condiciona la expresión de violencia contra las mujeres y tiene un aumento exponencial por el clima de violencia generalizado y por las pugnas del control del territorio. Pero sí tenemos tres factores que confluyen para el incremento de esta violencia: la desigualdad, recompensa y arma de guerra. Perdón porque aquí se me fue Luego los hago sin lentes y se me olvidó corregirlo y dije, tengo que corregir esto y se me olvidó. En contextos de violencia armada, la mujer es vista como objeto de posesión, como un objeto sexual, como un objeto de posesión del rival, y esto es lo que nos va a dar, esto es lo que nos va a dar el pie a que hable ahorita de lo que voy a hablar. Los componentes de la violencia: hay una gran violencia para causar la muerte, la exposición del cuerpo en lugares públicos con mensajes sobre el cuerpo o colocados, bueno, con mensajes sobre el cuerpo colocados sobre él, son encontrados con manipulaciones humillantes, denigrantes, no solo para ella, sino también para la comunidad y su grupo de pertenencia. Y ahorita les voy a enseñar
algo de lo que recopilé durante la época de COVID. La violencia sexual presente en algunos casos y los cuerpos se usan para mandar mensajes a los rivales. De Oaxaca no he conseguido quien me mande información de ahorita lo que he conseguido para otros estados, porque no le, luego a veces cuando aparece el mensaje no mm, sale borrado, nada más dicen un mensaje. Pero, ¿cómo estamos? Este lo hice a septiembre, no me ha dado tiempo de procesar la última gráfica. Yo lo hice, lo hago con las cifras del secretariado, pero también hago, con la prensa obtengo el contexto de violencia y con las cifras del secretariado obtengo un aproximado de cuántas mujeres han asesinado en el país. ¿Por qué no les hablo de feminicidios? Porque el delito de feminicidio no está homologado en todo el país y se mide diferente en todos los lugares. Bueno, tenemos en primer lugar Guanajuato, después Estado de México, después Chihuahua, Baja California, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Puebla y Oaxaca en el lugar número 11. A lo mejor se desplaza al 12 porque la violencia en Zacatecas ha estado subiendo exacerbadamente en estos meses. Bueno, esto fue algo de lo que hice con el COVID, pero también les voy a hablar un poquito del contexto de Oaxaca, ¿no? ¿Qué tenemos? Modalidades de la violencia. Yo lo que hago es de que separo, por ejemplo, crimen organizado, violencia familiar, cuerpos arrojados en el espacio, en espacios abiertos, violencia comunitaria. Más o menos es que todo el mundo me estuvo preguntando, ¿están asesinando a las mujeres durante el confinamiento sus parejas? La respuesta es no, porque tenemos un ambiente de violencia generalizado y tenemos que más del 60% es crimen organizado, después violencia familiar, los cuerpos que arrojan en espacios abiertos, violencia comunitaria, motivaciones indeterminadas, asaltos, violencias en el noviazgo, riñas, balas perdidas, ejecución extrajudicial, enfrentamiento, riña entre familiares y violencia familiar con un miembro del crimen organizado. Es que a veces las riñas son con los vecinos o con los miembros de la comunidad. Y resulta que el 49% de los casos son feminicidios. Ahorita les voy a hablar por qué feminicidios. Bueno, ya les hablé por qué feminicidios, pero también hay mucha violencia armada y son asesinatos violentos, que es el 48% y el 3% no hubo elementos para clasificar. De hecho, acá creo que les dije que motivación indeterminada es porque a veces te dan las lesiones, pero no te especifican más. Y hay veces que los testigos pueden ver los grupos, un grupo armado, unos sicarios que llegan y ejecutan a la mujer con su pareja. Entonces ahí ya más o menos obtienes un modus operandi, ¿no? O que dicen fue la pareja o sufría violencia de la pareja. Le encontraron asesinada en su casa, pero la pareja no está, ¿no? Entonces ya más o menos te va dando una idea de por dónde va, por qué modalidad va el asesinato. Tenemos que la mayoría de las víctimas, la edad está sin especificar, pero la referencia de la nota de prensa siempre habla de una mujer joven. Después tenemos 18 a 30 años, el 24%, que es donde más se concentran, 12 años, 12%, 13-41, después 7%, 41-50, al 4%, 0-12 años, 60 años o más, 4% y 13-17 tenemos que es el 2% y el 3%, 51-60 años. Sí hubo un aumento en los feminicidios infantiles durante el confinamiento, del 3, que era lo que manejaba en promedio, al 4%. Ahora los agresores. Yo para decir, ahorita aquí les voy a empezar a explicar por qué crimen organizado. Para saber qué fue el crimen organizado o un contexto de violencia armada, me fijo mucho en las armas de fuego, qué calibre eran, si había la presencia de sicarios o comandos armados. Ya te habla mucho del lugar. A veces las torturas, los narcomensajes también te dan idea, ¿no?
Entonces, durante el confinamiento, un 81% fueron asesinadas por desconocidos, pero un 21% los testigos sí narraron la presencia de sicarios o comandos armados. Pero ya después quitando esto, tenemos que quienes más las asesinan son las parejas. A veces no te, entonces, yo le puse se desconoce relación porque a veces te dicen fueron aprendidos, pero no te explica si había algún vínculo entre el agresor y la víctima. Después tenemos familiares, conocidos, exparejas, asaltantes, porque también hay que separar que muchas mujeres son entran a asaltarlas a sus casas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y las terminan asesinando. En Oaxaca hay algunos casos, así que no algunos sí especifican que fue robo, en otros no, pero aparentemente fue un intento bueno, fue robo y terminaron asesinando. Por ejemplo, a una maestra, ¿no? Ay, nomás que ya se me olvidó en qué municipio y la fecha, porque ahora tengo muchas cosas en la cabeza. Bueno, pero ahorita les explico más. Después, hay la gente que no tiene vínculo con la víctima. Esto es para a veces los feminicidios infantiles, que son, a veces es el progenitor, la progenitora y su pareja. A veces pueden ser tanto madrastras como padrastros y las parejas de los progenitores, que son los que se dan más en los feminicidios infantiles. Bueno, ¿en qué formas fueron asesinadas? Pues tenemos que si juntan este 48% con este 7%, nos damos cuenta que fueron un 55% fueron asesinadas con armas de fuego, pero en este 7% sí me especificaron que eran armas de fuego. Son AR-15, AK-47, 9 milímetros, matapolicías y otras armas que son de uso exclusivo del ejército. Esto que está aquí, que es sin datos, son mujeres que son asesinadas, pero las encuentran con lesiones, pero no te especifican qué lesiones. Las encuentran embolsadas, encobijadas, descuartizadas, entambadas o, bueno, o en estado de putrefacción, pero la encuentras semidesnuda en un cuerpo de agua, en un canal, en un despoblado baldío, pues sabes que fue un feminicidio, pero no sabes la forma en que fue asesinada. Después tenemos golpes, apuñaladas, asfixia, degolladas, golpes, puñaladas, balazos, golpes, golpes de asfixia, objeto contundente, decapitadas, balazos y apuñaladas, bueno, hasta macheteadas, lapidadas, atropelladas y quemadas vivas. Porque cuando el atropellamiento es intencional, es feminicidio también. Porque no, pero intencional y que siempre es la pareja en los casos o alguien cercano a las víctimas. Los lugares donde las asesinan. Pues sí, en la casa es el 32%, pero después algunas son asesinadas en vía pública y otras arrojadas en vía pública. Estoy que voy a hacer el desglose de cuáles son asesinadas ahí en el lugar y cuáles son arrojadas. Después tenemos que en vehículos, en despoblados baldíos, que también ahí son arrojadas. Los vehículos se dan más en contextos de violencia armada. Después tenemos despoblados o baldíos, caminos, carreteras, lugares de trabajo, casas, se desconoce, canales, hoteles, cuerpos de agua, bares, antros, presa, bueno, un buen de cosas, tianguis también. Y aquí es donde ya me voy a detener. Desgraciadamente, durante este confinamiento, pues no toda la gente se puede estar confinada porque hay gente que va al día y que tiene que estar trabajando. De hecho, recordarán el caso de estas chicas de Tuxtepec, de Cassandra, de Fátima, de Wendy, también se menciona, Itzel se llegó a mencionar otra chica que se llama Isabel, pero solo se han encontrado solo se han confirmado 3 cuerpos de, de ellas hasta octubre. No sé, ahorita no he checado, es que me vine, ahorita les platico porque ando medio atrasadona. Este, y estas chicas se aprovecharon de la necesidad de empleo que tenían ellas para ofertas falsas de trabajo. Pero las ofertas falsas de trabajo muchas veces son trampas,
para que sean víctimas de abuso sexual y en este caso fueron de feminicidio. Entonces creo que sí hay que prevenir, ¿no? Que no acepten ofertas falsas por Facebook, porque ellas las contactaron por Facebook, o bueno, a lo mejor si ven por la oferta laboral que traten de, hay que hacer mecanismos, ¿no? Para que sean, para verificar que la oferta sea real. Y se aprovecharon desgraciadamente, pues Cassandra tenía dos hijos, dejó dos hijos en orfandad, tenía hijos que mantener y era una chica joven. Entonces imagínense la desesperación de tener que mantener dos hijos y que alguien le ofreció trabajo, pero pues era una trampa desgraciadamente, ¿no? Eh, y algo, no sé si supieron, pero estuve platicando con Yalitza Aparicio, justamente me platicaba que ella tenía miedo de venir a la audición de la película Roma porque tenía miedo de que fuera una trampa, porque chicas de Tlaxiaco les decían que las iban a llevar a trabajar a la Ciudad de México, a trabajar acá a la Ciudad de México, pero ya no regresaban a sus casas. Entonces ahí tenemos otro problema y también Oaxaca tiene, Oaxaca y varios estados también hay mucha población indígena, ¿no? Y luego que a veces también hay otra cosa, ¿no? Nosotros luego a veces hablamos desde los privilegios, ¿no? Porque a veces te preguntan, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues yo a veces les digo, llama al 911, pero en una comunidad indígena a veces la policía no llega. Mi mamá es de Zacatecas y el municipio donde es ella, por ejemplo, solo hay un policía municipal. Entonces, ¿cómo puedes llamar al 911? Pues la ayuda no va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, ya después les quería comentar esto y que no se me olvidara porque es algo que esto puede servir para ir previniendo, ¿no? Después tenemos quien las asesina en su casa, 47% fueron irrupciones armadas. En Oaxaca no se dan las irrupciones armadas a viviendas, más bien se dan casi en el espacio público y una que otra también armada en vivienda, pero no es como en otros estados como Guanajuato, ¿no? Después tenemos violencia familiar, un 28%, violencia comunitaria, 12%, 6% asaltos, 4% es motivación indeterminada, justamente por esto que les digo que no hay suficiente información, violencia en el noviazgo y violencia laboral. Y después hice otra separación de quién las asesina en la violencia familiar y el noviazgo, pues predominan las parejas, familiares, exparejas, novios, parejas de los progenitores y progenitores y parejas. Y es que también hay que tener en cuenta algo. Durante de las 9, de cuando, las 10. cuando intervienen los progenitores y las parejas, por lo general, pues detienen a la mamá y a veces le echan la culpa a la mamá, que por qué no defendió a la hija, pero también a veces las mamás viven bueno, las parejas, bueno, los padrastros por lo general ejercen una situación de violencia hacia las mamás de las menores. Y eso es algo que se debe estudiar y estudiar, ¿no? O sea, qué tanta implicación tuvo ella, o a lo mejor por miedo a veces no denuncian porque las tienen bien amenazadas, o, o- y por diversos factores, ¿no? Pero muchas veces también estas mujeres son víctimas también. Ahora de todas las 900, más de 900 mujeres asesinadas durante el confinamiento, 275 mujeres fueron asesinadas por sentido de pertenencia. 178 con un hombre de su entorno, 64 multihomicidios y 28 homicidios con sus familias. Por ahí también tengo unas agresiones aisladas armadas que estaba determinando porque no necesariamente la ejecutan con su pareja. Aquí es donde viene el sentido de pertenencia, que la ejecutan por ser la pareja de, la hermana de, la hija de, pero 178 ejecutadas con hombres en torno es mucho. Después 64 en multihomicidios y 28 en multihomicidios con su familia. Y es algo que pues se ha visto mucho en Oaxaca, ¿no? A veces se encuentran pareja ejecutada, pareja asesinada, ¿no? Aunque el Código Penal no contempla el sentido de pertenencia, no está tipificado,
yo lo marco en el mapa. Yo lo marco en el mapa y es el que a veces les muestro. Y bueno, estos son justamente quería encontrar de estos de Oaxaca, pero no, en los medios no los difunden, ni en redes sociales, pero dice, venimos a hacer la limpia Celaya, vamos por todas las lacras, incluyendo las viejas que anden con el mugroso del marro. El marro ahorita ya fue capturado, pero presuntamente lo firma el cártel Jalisco Nueva Generación, Grupo Élite. Escriben los nombres de otras chavas y dicen, todas las que estén con estos mugrosos, venimos con ustedes. Yo digo chavas porque pues, sí, muchas de ellas son chicas jóvenes, ¿no? Después en Michoacán salió el asesinato bueno, después del asesinato de 4 hombres y una mujer, sale un grupo armado diciendo, bueno, presuntamente los Viagras son una amenaza contra las familias de sus rivales, advirtiendo que harán daño a niños, niñas y mujeres, los vamos a dejar desbaratados en la plaza de Cotija. Esto fue el 6 de abril. Y también en estas situaciones de conflicto armado, bueno, he hablado con gente de Guerrero y una chava que está metida un poquito en lo de Oaxaca. En estos contextos de violencia armada luego se dan las violaciones hacia mujeres y niñas, en, pero no quieren denunciar por miedo, precisamente. El miedo es lo que les impide denunciar. Tenemos que, por ejemplo, este es de junio, donde violaron a una niña de 6 años, presuntamente miembros de los Viagras en La Ruana, Michoacán, pero ellos con acudieron con una autodefensa a denunciar el hecho. E Hipólito Mora habla del hecho. Y por pleito entre cárteles, violaron tumultuariamente a una mujer en Buenavista, Michoacán. Esto fue el 7 de abril, si se fijan, muy seguidito. Se estaba manejando en medios de comunicación precisamente que al parecer esta chica había posado con uno presunto del cártel Jalisco, no se sabe, y la ejecutaron el 29 de abril. Y y en Zacatecas, el cadáver semidesnudo de una mujer decapitada fue encontrado en la glorieta ubicado en la entrada de este municipio. Estaba boca abajo y su cabeza encima de ella. Eh, Tenía huellas de tortura y a un costado se localizó también la cartulina verde con un mensaje de un presunto grupo criminal. Y justamente dice, esto les va a pasar a todos los colaboradores de los Sinaloa, Herrera Cabrera, y menciona varios, todos los que anden. Y recuerden que Río Grande, Juan Nieves, Juan Aldama y, bueno, son del cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente. Uh, este se los paso rápido. Es de una chica que descuartizaron viva. También dicen que apareció el cuerpo con un narcomensaje, pero no especifican qué decía el narcomensaje. Y presuntamente fueron miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, porque es lo que dicen en el video. Bueno, es que hay video de eso y que estuvo circulando en medios y redes sociales. Más que nada en redes sociales es donde circula esto. Esta chica fue en Cancún, pero dice, esto va dirigido para ti, Jesús Alberto Capella Ibarra. Vendiste la plaza de Quintana Roo al cártel del supongo que es noreste, y presuntamente lo firma el cártel Jalisco Nueva Generación. Acusan a la chica precisamente de ser halcona. Y son situaciones de desigualdad las que las lleva, bueno, no avisaron de estas chicas de un operativo, ahorita les voy a enseñar, lo de Oaxaca. Precisamente, déjenme pongo el mapa. Creo que sí, Y ahorita les enseño el mapa. Las chicas que se involucran en temas de narcomenudeo solo ganan 20 pesos por cada paquete de cristal que venden, o menos, en algunos casos menos, en algunos casos un poquito más, pero no es algo que no es que las haga ricas, involucrarse en estos temas. A veces más bien es porque tienen hijos, tienen que sacarlos adelante. Entonces así es como se da. Y bueno, este es el mapa. Ay, nada más que tengo unas categorías ocultas. Ahorita las activo. Es que ya les quería hacer así como hice lo de
ahorita les enseñó el mapa, es que se está cargando. Es que les tengo una mala noticia, la plataforma ya me anunció que van a retirar el mapa de Chrome porque van a eliminar el servidor, pero van a migrarlo a Uzhahidi, porque antes era Chrome Uzhahidi, ahorita ya solo es Uzhahidi. Bueno, algo muy complejo, ¿no? Entonces ya debía haber iniciado con la migración de datos ahora en octubre, pero no he podido porque tengo que pagar. Pero dije, bueno, pues ya. A ver, acá está. A ver, acá está. Este es el mapa de Oaxaca. Bueno, de aquí vamos a ponernos en Oaxaca. Me faltan datos porque con lo de la migración hubo una parte que no he subido porque digo, pues ya la voy a subir al otro. Pues es que ya no me está, ya es que ahorita después de que anunciaron de que ya la plataforma va a desaparecer, me dejó de georreferenciar, pero bueno, ahorita, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya cargo. Por eso les puse que estábamos en mantenimiento. Ahora sí ya, vamos a compartirles el mapa. A ver. Ah, ahí les quiero compartir y no, es que lo tengo en otra pestaña. Por eso no. ¡Ay! Acá está. Hay puras fallas. Pero es que ya más bien no es el internet, es la... mm, a ver... mm, mm, acá está. Ahora sí ya va. Es que hay otro que me permite, la otra vez sí me permitía seleccionar la pestaña que yo decía. Bueno, este es el mapa. No, los datos más bien son de 2016 a la fecha. Nada más que ahorita con lo de que generé unos desde el Excel, pero ya cuando los quise subir este mes ya salió que ya la plataforma va a cambiar, pero lo que hice yo es, por ejemplo, tenerlos por... Hay unos que aparecen 18 a 59 años, ya están corregidos en la base de datos, en la base de datos que voy a subir porque lo genero desde un Excel y lo subo acá, pero ya no me dejó subir los datos corregidos. Eh, 18 a 59 años, pues son mujeres adultas, ¿no? Entonces tenemos en estas partes que Oaxaca, bueno, acá, por acá está todo lo que es Oaxaca, y estos son de 2016 a la fecha. Pero también tenemos acá los asesinatos de niñas. Estos son de niñas menores de 12 años, adolescentes, mujeres de la tercera edad. Se está tardando. Es que lo malo es que se tarda. Ay, ¿por qué no me las pone? Ah, apenas lo cargo. Bueno, perdón, creo que es que ya la plataforma va. Mujeres de la tercera edad no me las pone. Ah, ya las puso. Pero se está tardando mucho y es más bien cuestiones de la plataforma. Edad sin especificar. Perdón por la... Es que ya sospechaba que iba a desaparecer la plataforma porque día con día me iba quitando funciones. Y una parte de la base de datos, porque yo la puedo subir desde un Excel, pero otra parte de la base de datos está respaldada dentro de la misma plataforma,
y no me deja descargarla hasta que la migre, por eso ya no les pude hacer el análisis de los datos como lo hacía durante el COVID. Pero si se fijan, ya muchos los empecé a separar, 1830, 3140, 4150, 5150. Bueno, esto es respecto a las edades. Pero, ¿quién las asesina? Pues las tengo asesinadas por la expareja. Una mujer corre más peligro cuando dice, ya no quiero vivir más esta situación de violencia. Y justamente es lo que se habla de lo que venimos hablando. ¿Se acuerdan de la definición de que los hombres ven a la mujer como un objeto de posesión, ¿no? Desde las primeras definiciones de femicide, como lo definió Diana Russell, por sentirla un objeto de su posesión, se viene repitiendo en los contextos de violencia armada, de violencia familiar. Cuando una mujer dice ya basta, es cuando más peligro corre de ser asesinadas por sus parejas. Ay, no carga. Por sus parejas, esto es por los padrastros, conocidos, familiares, y se desconoce la identidad de los desconocidos. En Oaxaca también hay mucha violencia en el ámbito comunitario. Sin vínculo, se desconoce. Aquí tengo algo. No he terminado de no he terminado de hacer el cruce de las vinculaciones a proceso y aprehensiones que reporta la fiscalía, porque de ahí es de donde saco la información. ¿Quiénes fueron aprendidos? Bueno, ya cada día empiezo a ver más, pero también otros casos que no hay avances, ¿no? Vinculados a proceso, sentenciados, prófugos, se suicidaron. Sí, porque es una forma de evadir la acción de la justicia, ¿no? El suicidio. Muertos por otras causas, inimputables, bueno, es cuando, bueno, está más cerca de, eso está en Guerrero. Hay casos que cuando son cometidos por menores de edad, por ejemplo, menores de 13 años, no les pueden imputar los casos. Bueno, fallas liberados, así que yo tenga conocimiento de uno liberados por fallas en el debido proceso, creo que allá no. Allá en Oaxaca no hay ninguno de esos. Y luego acá tengo las formas en que encuentran los cuerpos. Ahorita les enseño cómo entrar al mapa, pero pues aquí ven sentenciados por homicidio. Bueno, a veces lo estaba poniendo, pero a veces ya se me olvida. Cuando ya es sentenciado, ya nada más hubo que fue sentenciado. Feminicidio por lesbofobia, si fue privada ilegalmente de la libertad, si estaba embarazada, encajuelada, inhumada clandestinamente, desnuda, semidesnuda. Acá tengo otras condiciones de cómo encuentran los cuerpos. También si se reportó la desaparición, si fue, por ejemplo, si son funcionarias públicas, lo pongo como violencia política, periodistas, mujeres perpetradoras, mujer indígena, pertenencia a las fuerzas del orden. El indicador de mujer indígena no he tachado los casos, los tengo identificados en el Excel, pero eso todavía no se ve en el mapa, se va a ver en el nuevo. Pero aquí si se fijan, tengo la tipificación. Aquí está asesinato, feminicidios, conforme al 325 del Código Penal Federal, y asesinatos violentos. Acá no hay elementos por confirmar, pero también no se ve aquí patrones, motivaciones. Aquí les quiero enseñar este. Hay unas que ya las hice, pero las hice desde el Excel y desgraciadamente ya no lo voy a poder cargar, pero sí se las quiero enseñar. Nada más que cargue. Casi como va a ser va a ser el mismo, ¿cómo les explico? La misma plataforma. Va a ser casi el funcionamiento igual de este mapa con el nuevo, nada más que la migración yo creo que dará como por enero, febrero.
es, si se fijan, hay muchas mujeres asesinadas por crimen organizado. Si le das clic, aquí lees los casos. Hay como 10 casos que se me quedaron ubicados en Ciudad de México porque ya no me los quiso ubicar en la coordenada que era de los últimos casos de este año. Entonces, aquí si se fijan, entran, le dan clic al caso. No le hagan caso a lo de no verificado. Ahorita como el problema de la coordenada no se está corrigiendo, viene corregido desde el Excel, pero espero que ya para febrero que ya esté el mapa ya lo puedan ver. Les muestra el asesinato, pero también les muestra los casos cercanos. Los casos cercanos a este asesinato pueden hacer el mapa más grande. El rojo es el de aquí, pero si dicen, bueno, quiero ver este, le dan clic aquí y se los despliega acá y ahorita les muestro todo lo que les muestra. Dice mujeres de 60 años o más, se desconoce la identidad de los feminicidas, prófugos, asesinada a golpes, la tipificación que es feminicidios, 325 del Código Penal Federal, ocurrió en una zona urbana y la víctima fue identificada. Y aquí les viene desplegando todo, ¿no? Todo el seguimiento que se les da a la nota de prensa. Y si quieren irse cuántas mujeres de 60 años o más, nomás que lo malo es que los manda todo el estado del nacional, no los manda no los manda al del estado, porque si lo que le hace falta al mapa es eso. Y pues también hay por ahí había unos interesados en donarme una plataforma de mapas para que se visualizara mejor y hacerlo más estadístico, pero pues ya me vine para Sonora y ya no los vi, ¿no? Es que fue de repente que me dijeron, ¿te vienes a trabajar a Sonora? Sí, vámonos, ¿no? Eso es a grandes rasgos el mapa y pueden, así como pueden consultar los casos de Oaxaca. Nada más que sí, lo que no pensé es que fueran, me llegó muy rápido el mensaje de que iban a eliminar ya la plataforma definitivamente. ¿Ya? Ok. Ok. Hola, maestra. Pues muy interesante. Realmente vamos a esperar a que, bueno, definitivamente este mapa es una herramienta muy valiosa. Con esto finaliza la exposición. Abrimos la sesión de preguntas. ¿Le parece bien? Sí, correcto. Bien. Pues en este momento abrimos el chat para quienes gusten realizar alguna pregunta a la maestra María Salguero referente pues, a toda la exposición que acabamos de ver, del mapa, de estos indicadores. Damos unos minutitos para que puedan escribir. Creo que no quieren preguntar. Al parecer, ¿verdad? Se quedaron anonadados, creo. Así es, Es que doctora sí es Norma. importante porque, bueno, yo desgraciadamente llegué a Oaxaca, no he conseguido los mensajes, pero pues saben que pues también hay conflictos sociales, conflictos, ¿no? Diversas situaciones de conflictos que también terminan, ¿no? Terminan afectando la vida de las mujeres, ¿no? Pero sí hace falta que se tenga un contexto o conocimiento de más de lo que está sucediendo, ¿no? Y yo con lo que trato de conseguir son los mensajes, porque a veces los mensajes son muy reveladores. Pero sí se sabe que hay un contexto de violencia armada, de trata de personas,
Pues de armas también, porque hay mujeres asesinadas con armas largas o armas de asalto allá en el estado. Así es, tenemos la primera pregunta. Nos pregunta, ¿a qué se debe que haya tanta disparidad entre los datos oficiales y las cifras independientes? Mira, la disparidad, yo lo que hago es de que yo siempre les digo, tú quieres saber cuántas mujeres asesinan en México, puedes checar los datos de INEGI, creo que son los más precisos a nivel nacional. El secretariado lo que mide son carpetas de investigación. En una carpeta de investigación pueden ir hasta 2, 3 víctimas. Y entonces eso es lo que se debería, eso es lo que pueden hacer. Pero para saber cuántos feminicidios, desgraciadamente no lo sabemos porque el delito no está homologado a nivel nacional. Entonces miden el feminicidio de diferente forma. Y entonces cuando dicen, no, es que tal lugar tiene más feminicidios, pues quién sabe, porque como lo miden de diferente forma, entonces no, ¿cómo te explico? Lo miden de diferente forma el feminicidio y no lo estás midiendo igual, pero es que te iba a explicar el caso, por ejemplo, de esta chica, de Lidia Florencio, una chica que asesinaron en el Estado de México. Su caso fue tipificado como un homicidio doloso que terminó en un robo, pero la chica la arrojaron en la calle y desnuda. Entonces eso ya te habla de que fue un feminicidio, pero está por homicidio la carpeta. Y a veces también, si no son dentro, pero eso por ejemplo lo he visto mucho en Ciudad de México, Estado de México. Si no es la pareja, si no es violencia familiar y es violencia comunitaria, lo ponen como homicidio. Esa es donde lo he visto más. Entonces, por eso es por lo que hay disparidad de cifras, ¿no? Pero hay una cifra que es muy certera, cuántas mujeres han asesinado y esa te la da INEGI, pero se tarda un año. Puedes sacar un aproximado con las cifras del secretariado sumando feminicidios y homicidios dolosos, feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. Nunca cuenten los homicidios culposos porque eso se refiere, esos he escuchado que luego los quieren contar, pero los homicidios culposos, por ejemplo, incluyen accidentes de tránsito y no todas las mujeres, porque también hay algo que luego hacen los feminicidas, simulan un suicidio de sus parejas y ellos las asesinan. Pero fíjate que la familia siempre sale a decir, mi hija no se suicidó, la mataron. Y te da una serie de hechos que sucedieron entre ella y la pareja y tú ya puedes determinar que posiblemente sí, ella no se suicidó, que fue asesinada. Ay, perdón. Bien, tenemos otra, no se preocupe, maestra. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tanto beneficiaría que se homologara el tipo penal de feminicidio? Pues más bien, Preguntan si ello, influirá en que el número oficial de feminicidios aumente, porque no habrá manera de que los tipifiquen como homicidios dolosos. pues también a veces es una cuestión pues es que pueden ser muchos factores para que aumente, ¿no? Homologarlo, ya sabes, ya homologarlo de paso ya sabrías cuántos feminicidios se cometen realmente en el país. Eso más bien de entrada. Pero que se haga, porque también tienes que capacitar a ministerios públicos, ¿no? Y policías de investigación en perspectiva de género. Aunque homologues el delito, si no los capacitas, pues no te va a reflejar las verdaderas cifras. Más bien lo que veríamos sería un reflejo de las verdaderas cifras de feminicidio. Gracias. ¿Alguien más aquí directamente en pantalla que quiera? Una más. Dice, buen día, para que me quede un poco más claro, ¿podría dar un ejemplo de feminicidio sexual sistémico? Sí, los feminicidios de las chicas, mira, hablé justamente el patrón de los asesinatos de chicas asesinadas en Ciudad Juárez es ese, que las chicas eran secuestradas,
violadas, torturadas, mutiladas y arrojadas en el espacio público. Y no las retenían por horas, sino era días. Bueno, aunque puede ser por horas, por eso si te fijas la causal de feminicidio dice que sea privada sea cual sea el tiempo, ¿no? O sea, puede ser incomunicada unos minutos hasta varios días. Y de ahí viene justamente una de las causales de feminicidio. Bien, ¿alguien más? Tenemos varias personas participantes que yo creo que sí quisieran formular alguna pregunta. Yo las invitaría y los invitaría a abrir el micrófono y aprovechar este espacio con la maestra María Salguero. Sí. Pregúntenme. No se queden, no se queden con dudas. Sí, doctora Norma. Adelante, doctora. Hola, María. Más bien Hola. Más bien yo creo que habría que hacer un análisis de cómo está tipificado el delito, porque a mí me parece de toda la clasificación que María has presentado, me parece que el asesinato de las mujeres a manos de sus parejas es como algo que desde hace siglos se viene dando. Ya estaba, ¿no? La maté porque era mía o la maté porque ya no era mía. Es ese sentido Ajá. de propiedad. Pero el fenómeno de Ciudad Juárez nos llevó nos brincó a otra cosa que tiene que ver también en parte con comunidades indígenas, la pobreza, la migración, y tiene que ver con la trata, ¿no? Fundamentalmente es un asunto de crimen organizado. Entonces creo que como está metido en un solo saco todo, por eso se presta a este rejuego de las cifras y que no nos puede dar un resultado aproximado o un buen resultado, pues, ¿no? Por eso hay posibilidades de trampear las cifras. Por eso las cifras que vamos contando por un lado de manera independiente no coincide con los sistemas de información de las procuraciones de justicia. A lo mejor, no sé, ¿cuál es tu opinión? A lo mejor habría que definir bien el tipo penal. A lo mejor habría que hacer dos clasificaciones porque si continúa como está, pues todas las políticas públicas en ese sentido van a ser imperfectas o van a fracasar, como lo estamos viendo, ¿no? Pues mira, la fiscalía aquí donde estoy trabajando y Morelos, la fiscalía de Morelos, sí tipifican el feminicidio como es. ¿A qué me refiero? Morelos tiene sentencias a miembros de los Rojos por feminicidio. Los miembros de los Rojos, pues bien saben, es un grupo del crimen organizado que opera en Morelos y Guerrero. Y no sé si tengan presencia ahí en Oaxaca, pero si son cometidos por el crimen organizado en estos dos estados, los tipifican como feminicidios y entra dentro de las causales. ¿No? Lo que pasa es que también depende a veces mucho de la capacitación en perspectiva de género. Y los jueces emiten la sentencia por feminicidio. Es algo que me gustó mucho cuando vi una sentencia de Morelos dictada por un juez, de que sí, si se puede, sí hay. A lo mejor tipificar el poner estos asesinatos que las asesinan por ser la pareja sentimental o por ser la hija o por pertenecer a ese grupo, eso creo que es lo que haría falta irlo afinando. Y es que sí, pues es que más bien todos hablan de la violencia familiar. Estuve con las mujeres del gabinete reunida, con Olga Sánchez Cordero, Nadine Gassman. Nadine Gassman lo entiende mejor que Olga, un poquito, pero están mucho con el conocimiento de la violencia familiar y es que también tiene que ver con una cuestión de que la estadística oficial no permite ver otras modalidades delictivas. Por eso son importantes las unidades de análisis de contexto, porque en estas se analizan justamente todos los factores que influyen en la comisión de delitos. Ok. Y justamente son situaciones de desigualdad, porque
justamente la unidad de análisis de contexto acá en Sonora se va a medir las vulnerabilidades de las víctimas y para hacer política pública preventiva. Ok. Gracias, María. Sí. Bien, ¿alguien más para aprovechar los últimos minutos que tenemos con la maestra María? Abran el micrófono si gustan directamente. ¿No? Compañeras, compañeros abogados. Sí, muchas gracias, Dulce Maza. María, pues felicitarte ante tu nombramiento ante la unidad de análisis del estado de Sonora. Me da mucho gusto saludarte. Y la pregunta va encaminado a esto que, que en el estado de Oaxaca el tema de la violencia comunitaria, cómo poder también tal vez o regionalizar el mapeo o derivado de dónde, cómo segmentarías en Oaxaca, ya que tenemos un estado con 8 regiones, con una pluralidad cultural indígena, afro también. Me gustaría que en este término que utilizaste, política preventiva, me gustó. ¿Qué podríamos hacer en este contexto comunitario y que tenemos en el estado? Pues a mí algo que me ha costado mucho de Oaxaca es aprenderme de los municipios porque son 500 y tantos para empezar, ¿no? 570. Entonces, yo creo que sí regionalizarlo y hacer el análisis por región, ¿eh? O sea, porque yo, por ejemplo, hacia Tuxtepec, Salina Cruz, veo mucha agresión armada hacia las mujeres, pero también hay muchos casos de violencia comunitaria, ¿no? Chicas y mujeres que las encuentran desnudas, semidesnudas, con huellas de violencia sexual, o luego también, ¿se acuerdan del caso de Reina, la chica que apareció en Tambade que la asesinaron para robarle a su hijo? Casi recién nacido. O sea, sí, yo creo que ese tipo de cosas hay que trabajarlas por regiones y también no olvidar las mujeres indígenas, qué tanto acceso tienen a poder acceder a una denuncia. En Durango, por ejemplo, llevaban unidades móviles para denunciar. La Secretaría de las Mujeres local tenía una unidad móvil para que las mujeres denunciaran cuando la unidad iba a sus comunidades, pero llevaban servicios dental, de salud, o sea, era algo así para acercarse a las comunidades. Pero sí, por regiones. Muchas gracias, María. Sí. Bien, vamos con la última pregunta que tenemos en el chat. Hay también mujeres afrodescendientes, se me andaba olvidando, no hay que olvidarlas. Ok, la última pregunta dice, la información que reporta el INEGI y el Secretariado Ejecutivo, ¿tendría que homologarse? ¿La información que se recoge es suficiente? ¿Cuáles son las deficiencias de la información oficial? Pues mira, es que eso es por la metodología. INEGI, su metodología es actas de defunción y la primera hoja informativa que creo que dan los ministerios públicos. Ahí se basa. Ellos lo que miden son muertes de mujeres con presunción de homicidio doloso. Pero sí te da un poquito más información que el secretariado, porque el secretariado nada más te dice cuántas, pero no te dicen qué relación había con el agresor, cómo fue asesinada, o sea, nada más te dice casi el número y por estado. Y las denuncias que se levantaron por diversos hechos delictivos. INEGI te trae arma de fuego y te trae otros indicadores que más o menos te pueden ayudar, pero pues el Estado mexicano ha recibido sentencias, bueno, recomendaciones de la CEDAW y una de ellas es generar estadísticas desglosadas con la relación víctima-victimario y modalidad de la violencia. Estuve con gente de INEGI y aún, a pesar de las deficiencias de INEGI, creo que INEGI te mide mejor cuántas mujeres han asesinado en un año, pero se tarda en emitir sus reportes en un año. El problema que se enfrenta INEGI es que muchas veces quienes tienen que llenar esos informes son los médicos forenses y no los llenan. Ok.
Te silenciaste. Muchas gracias. Así es. Pues si ya no tenemos más preguntas, no me queda más que agradecer. Muy interesante y bueno, despedirme a nombre de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca. Les agradecemos a todas y a todos el haber participado en este ciclo de conferencias, Desafíos del Feminismo en el Mundo Neoliberal. Y bueno, les deseamos a todas y a todos un buen día. Esperemos que haya sido muy provechoso para el ámbito en el que se halla cada una de nosotras y de nosotros. Muchas gracias, maestra María. Sin duda muy interesante y bueno, esto todavía continúa, tiene mucho más que Y ya que es una nueva plataforma, el mapa va a funcionar casi igual que esta, pero sí va a estar ahí por municipio y pueden ver. Nada más que con una chica que trabaja con pueblos indígenas, quedamos en que íbamos a ver qué localidades de las de mi mapa corresponden a pueblos indígenas, para ahí hacer el cruce y definir bien qué mujeres pudieron haber sido víctimas de feminicidio y ser indígenas también. Pues muchas gracias, María, eso es estupendo. Para un estado como Oaxaca, con 14,000 comunidades y 570 municipios, ese es un reto enorme. Sí, lo vamos a cruzar con cifras con datos de INEGI, porque INEGI sí tiene separadas las localidades indígenas. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bye. Excelente, gracias. Hasta pronto.